Se supone que el museo pone a disposición de todos una herencia cultural, artefacto, bienes, instrumentos que nos relacionan con la gloria de nuestros antepasados y que nos invitan a la contemplación, al aprendizaje y al disfrute. Ahora, ¿es un espacio para todos? ¿Qué pasa cuando nos acercamos al museo? Les doy la bienvenida y hoy es martes. ¿Qué pasó? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a dejar los martes para hablar de algunos temas extra? Es decir, un poco más allá de quizás la obra de un artista o una biográfica de un artista, sino temas que tienen que ver, por supuesto, con el campo del arte, con el mundo del arte y que la verdad es que nos involucran un poco a todos. Ustedes saben que los museos no existieron desde siempre. De hecho, antes de eso había otro tipo de coleccionismo y exhibición que les voy a dejar por acá el video, la entrada que hicimos sobre los gabinetes de curiosidades y de maravillas. Pero el museo en sí es hijo de la ilustración, por decirlo de alguna forma. En el siglo, a caballo entre el siglo XVIII y XIX, se empieza a formalizar este espacio en donde uno va a ver algo. Y acá aclaro, yo voy a hablar hoy de los museos de arte. Es decir, hay configuraciones muy distintas en lo que suelen ser edificios y museos de, no sé, etnografía, de arqueología, de ciencias naturales, de historia. Nos vamos a meter hoy con el arte. Y para empezar a cortar la distancia que hay entre el museo y nosotros, me pareció genial hablar un minuto de esta obra de Viard, que nos muestra un poco cómo era la práctica incipiente de ir al salón a ver arte. Viard es un artista súper interesante. Él viajó muchísimo, fue uno de los primeros que, por ejemplo, empezó a reflejar la situación de los esclavos en Brasil, en Estados Unidos, hizo viajes bastante exóticos también, y también, por otro lado, tenía un gran sentido del humor. Él empezó a exponer en el Salón de París, que se hacía en el Salón Carré del Museo del Louvre, que no era museo en ese momento, desde 1824. Y acá nos presenta una escena genial con esta primera experiencia de aproximación a cómo era ir a ver arte en ese momento. Este salón se hizo puntualmente durante la monarquía de Julio y se hacía todos los años. Y estamos en un momento en el que se empiezan a conformar los distintos actores del mundo del arte. Es decir, antes uno tenía un comitente el que encargaba una obra y el artista que lo hacía. Y la obra, más o menos. Teníamos ese triángulo. Bueno, acá empiezan a aparecer los conocers, ¿no? Los expertos, los que conocen de arte, los que pueden orientar, los marchantes, es decir, los que venden arte, los que compran obras a los artistas y después ellos a su vez las venden. Empiezan a aparecer los salones, estos lugares de exposición, donde ya no es una obra para alguien puntual, sino que uno lo exhibe, hay un premio, por supuesto, que era algo que les permitía adquirir, por supuesto, bastante fama a los artistas, y empieza a aparecer el público. ¿Qué público? La gente, los ciudadanos, que se los ve como objeto de derecho a acceder, por ejemplo, a las colecciones que en su momento eran reales, o a la presentación de los salones. Este público se acerca de una manera bastante natural y genuina a enfrentarse con las obras de arte. Y ahí se armaban unos revuelos maravillosos, que es lo que nos presenta acá Viard. Lo que vemos es una escena que se desarrolla en los primeros tramos de la Grande Galerie, ahí en el Palacio del Louvre, y aparecen los guardias gritando "on ferme", ¿no? Se cierra el salón a las 4 de la tarde. Estamos cerrando, desesperados porque la gente se vaya. Aparecen con sus levitas rojas, con sus bicornios, pero claro, Viard los presenta con la boca bien abierta, como gritando desesperadamente para que la gente que está ahí toda remolinada empiece a salir. Y es muy interesante este cuadro, además de, por supuesto, lo humorística que es la escena de este, puntualmente él refleja lo que fue el penúltimo salón que se organizó en el Louvre, porque bueno, nos permite ver cómo también se organizaban las exposiciones. Miren que son los cuadros apilados unos arriba de otro, tratar de ver algo ahí, ¿no? La iluminación ni siquiera pensada, difíciles de ver,
el tráfico, la cantidad de gente que se apelotonaba en un mismo espacio, porque bueno, las salas de exposiciones eran muy pequeñas. Alguien leyendo el periódico, ¿no? Que está claramente identificado como personaje de la época y me parece, fenomenal. Las obras que están ahí expuestas son objeto, miren ustedes, de comentarios. Todo el mundo opina. Aparecen los críticos para poder hacer las reseñas que después se van a publicar en los periódicos, ¿no? Y en las revistas de arte que eran bastante consumidas, por cierto. Las posturas de los visitantes, queriendo ver, no entendiendo, asustados por los gritos de estos guardias que los invitan a salir, bueno, invitar es una forma delicada de decirlo, pero todos hablando entre todos en un remolino fantástico, todos formando su opinión sobre las artes plásticas. Y hay que decir algo, durante la duración de este salón que reflejó nuestro artista, fueron 1 millón de personas, el equivalente a toda la población de París de ese momento, ¿eh? Y claro, Viard lo que hace es presentar esta obra en el Salón de París y fue muy interesante porque cuentan algunos testimonios que los guardias ese día no aparecieron gritando, sino que simplemente se pasearon por la sala invitando delicada y armoniosamente a que la gente saliera. ¿Y por qué traigo este cuadro más allá de lo simpático que puede ser? Bueno, porque esto nos habilita a pensar dos cosas. Una, que a mediados del siglo XIX, en esta incipiente práctica, el salón, que era como una rama de la academia, porque era donde se exhibían los trabajos que se presentaban a la academia, era súper importante. Y acá con todo esto el inicio de la crítica. Justamente en videos anteriores, cuando hablamos de Ingres, de Courbet, hablábamos de la relación dispar con la crítica, que en su momento era feroz y habilitaba a ese supuesto saber experto que orientaba, bueno, que un artista cayera o le fuera súper bien. Y por otro lado, que es para lo que venimos acá, es el encuentro con el público. Este público que asistía a un espacio un tanto desordenado y por tanto asistía de manera desordenada también a ver estas obras. Y de hecho era tan popular el salón que les voy a traer acá un pequeño testimonio, un poco irónico también, por cierto. Un ambiente tan pestilente e impregnado de las exhalaciones de tanta gente enfermiza debería al cabo del tiempo producir un rayo o la peste. Al fin se siente uno ensordecido por un ruido continuo como el de las olas que estallan en un mar airado. No obstante, aquí hay algo que puede deleitar los ojos de un inglés: la mezcolanza, hombres y mujeres juntos, de todos los órdenes y todos los rangos del Estado. Aquí el saboyano que vive de sus chapuzas se codea con el ilustre noble acicalado en su cordon bleu. La pescadera intercambia sus aromas con la dama de alcurnia, obligándola a apretarse la nariz para combatir el fuerte olor de brandy barato que la invade. El rudo artesano, guiado por su instinto, salta con una justa observación, al oír la cual un imbécil ingenioso casi estalla de risa solo por razón del cómico acento en que ha sido expresada. ¿Qué nos dice todo esto? Que tenemos al inicio un público mezclado, no un público de alta alcurnia necesariamente o noble o aristócrata, es decir, todo el mundo se animaba a ir al salón y a opinar sobre las obras que veía. Y ahora nos vamos al siglo XXI y les propongo analizar 6 puntos que nos van a permitir ir sorteando ciertas barreras hasta que podamos llegar ahí adentro del museo y pararnos delante de una obra. Por su configuración histórica, muchos de los museos, sobre todo los de Bellas Artes, suelen ser edificios que, meten un poco de distancia, ¿verdad? Muchos fueron palacios o algunos incluso fueron construidos con una idea de museo, pero en una época totalmente distinta, gobernada por valores más bien clásicos. Suelen ser edificios enormes, algunos son complejos por la deriva histórica que han tomado, es decir, se les fueron adosando cosas tras cosas, como por ejemplo el Museo del Louvre o el Museo del Prado. Entonces uno no se siente muy invitado, ¿no? Uno llega, no sé, al Museo del Prado y te está esperando Velázquez o Goya. En la National Gallery es como entrar al Panteón y uno dice, justamente esta configuración de los edificios, y si es un lugar al que no fuimos nunca, aparece como una primera barrera para acercarnos.
Y es entonces que los museos también propiamente son conscientes de esto, de esta distancia que muchas veces puede generar el mismo edificio, lo que comunica el mismo edificio. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Cómo nos animamos a ir a un museo? Bueno, las propias páginas de los museos, o incluso si uno busca por internet, suelen tener un plano con la ubicación de las distintas salas. Ese sería un primer tip como para no sentirnos tan perdidos al momento de acercarnos a un museo. Por otro lado, también nos ayudaría a pensar qué es lo que podemos ver, qué podemos esperar de este museo al que queremos ir. Digo, ¿hay arte de qué tipo? ¿Del barroco, del renacimiento, del siglo XX? ¿Es un museo de arte moderno? Bueno, tratar de entender qué es lo que ofrece, qué es lo que presenta en cada uno de sus espacios el museo y que no nos sentamos tan perdidos al momento de acercarnos. Además, también hay algunas aplicaciones o guías gratuitas que uno puede bajarse como para mirar un poquito antes de entrar a ese museo o antes de ir a ese lugar. Por otro lado, por supuesto, puedo buscar en YouTube videos como este y más o menos tener una idea de qué hacer. Autopromoción. Pero bueno, también es interesante que uno trate de buscar, algunas informaciones básicas, que créanme que no es poco. Además tengo que plantearme otra cosa. No es lo mismo estar en una situación de turismo, en donde voy a tener una serie de días y horarios acotados, a estar en una situación normal, cotidiana, donde decido puntualmente ir a conocer un museo. También puedo decidir ir a ver una muestra dentro de ese museo. Entonces, informarme acerca de los días y horario, y hoy por hoy en el mundo post pandemia con reserva es importante. Además de eso, hay muchos museos que son gratuitos para la colección permanente. Cuando uno va a la colección permanente, quizás no le cobren, no todos los museos son iguales, depende de los países y de cada institución también. Y otros que, hay que pagar no solo para la colección permanente, sino también un extra para ir a ver quizás una muestra temporaria. Y algo que también hay que tener en cuenta, y es muy útil, y yo lo milito a morir con los museos que son pagos, es que en general, tanto para la colección permanente como para alguna muestra temporaria, suelen tener horarios o días de gratuidad. Por tanto, si es la primera vez que me voy a acercar a un museo y ni sé si me va a gustar o me voy a sentir cómodo, aprovechar los horarios gratuitos es la mejor opción. Por último, llego hasta el lugar, entro, muestro mi reserva o lo que fuere, pago, en fin, y pasa lo siguiente. La recepción, el sector de informes o lo que se usaba antes, que era el guardarropa, donde uno por ahí tenía que dejar objetos voluminosos, las personas que están ahí no me escanean, no saben si yo vine 20 veces a un museo o es la primera vez que estoy entrando. Créanme que visión de rayos X todavía no tienen, con lo cual no se preocupen y no se inhiban en preguntar lo que necesiten. Y ahora llegué al hall de entrada, dejé mi bolso y el cartel de prohibiciones. Claro, esto es todo un debate en los museos, porque no es la manera, entrar por la negativa, darle la bienvenida a la gente por la negativa no es lo mejor nunca, pero es verdad que no puedo sacar fotos con flash, que no puedo entrar con palo selfie y otras tantas cosas más. Entonces, uno por ahí se siente un poco inhibido. Hay que tener en cuenta algunas cosas. Los museos tienen objetos y esos objetos son únicos. Entonces, siempre se trata de aclarar de entrada algunas formas de aproximarse a eso, preservándolos. Muchas veces la fotografía, en cualquiera de sus formas, se prohíbe por el tema de las aglomeraciones, para tratar de lograr una experiencia de disfrute un poco mejor. Seamos amplios con esto, no nos van a comer igual. Ya sé que no saco fotos, ya sé que no puedo revolear el palo selfie dentro del museo, no me puedo acercar a las obras. ¿Por qué me retan si me acerco a las obras? ¿Por qué no puedo tocar las cosas de un museo? A ver, el museo propone que no toquemos o no nos acerquemos demasiado a las obras, no porque las vayamos a romper, ni porque saben que somos unas bestias que nos vamos a caer sobre la escultura y la vamos a destrozar. No es por eso que no se pueden tocar las cosas o que uno no se puede acercar. Tiene que ver con un tema de deterioro de los propios materiales y de la preservación. Si todo lo que hay adentro de un museo es parte de un patrimonio de todos, debería el museo tratar de protegerlo de la mejor manera posible para que no se deteriore y no lo pueda disfrutar la siguiente generación. Entonces, si yo un cuadro me gusta y lo toco y el otro hace lo mismo, es algo que se va a terminar deteriorando, lo mismo con otro tipo de piezas, por supuesto. Por eso, en general, los museos de bellas artes o los museos de artes
tienen un resguardo de aproximación sobre las obras. Y también por eso hay obras que no se exponen incluso todo el tiempo. Por ejemplo, todo lo que es dibujo, por estar en soporte sobre papel, por ejemplo, sufren un deterioro muy fuerte de la luz. Entonces, a veces se exhiben, a veces no. Es tratar de encontrar, el museo trata de encontrar un equilibrio entre que uno pueda acercarse a las obras, pueda verlas, pueda disfrutarlas y también el resguardo para el futuro. Y acá, por supuesto, hay que entender la lógica de los museos, porque estos espacios tienen muchísimas funciones, no solamente proponer un entretenimiento, si uno quiere. Hay también una función educativa, hay una función de investigación. Muchos investigadores trabajan en los museos, para desarrollar y ampliar el campo, vamos a hablar del arte en este caso, el campo de la historia del arte. Y también hay conservadores, ¿no? La lucha entre la exhibición en sala y el conservador. Si fuera por un conservador, creo que no se mostraría nada para protegerlo todo. Por otro lado, uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene que nadie pueda acceder a estas piezas, excepto un investigador puntual? Bueno, ese es el equilibrio que se está trabajando todo el tiempo y que, por supuesto, a medida que se van desarrollando materiales de conservación o formas de conservación, técnicas más adecuadas, permite que uno pueda acercarse de otra manera a las obras que no sea estando 2 metros, por supuesto. Muy bien, hasta aquí. Entendimos las prohibiciones del museo. Me estaba empezando a caer un poco mejor el museo. Ahora estoy acá adentro y tengo total libertad de recorrido. ¿Qué hago? Algo que pasa sobre todo con los grandes museos es que tienen un acervo enorme. Piensen que gran parte de las colecciones están en depósitos, es decir, no están exhibidas. Por supuesto se usan para investigación, a veces se rotan parte de las obras de las salas, se prestan a otros museos para algún tipo de muestra puntual, de exhibición temporaria, pero bueno, es un porcentaje bastante chico el que suele estar expuesto en salas. Aún así suelen ser museos prácticamente inabarcables para uno, ¿no? Entonces, ¿qué hago con toda esta libertad de recorrido que tengo y con las millones de salas que tengo por delante? Bueno, como dije, también hay que ver si estoy en situación de turismo o no, porque la cantidad de horas que dedique va a ser absolutamente distintas. Lo ideal, sobre todo si es la primera vez que nos acercamos a un museo, es tratar de mirar antes si hay algo que me interesa, una determinada sala o una determinada obra. Yo no estoy obligado a entrar a un museo y recorrer todo. Me puedo mover por donde quiero y puedo ver las obras o las piezas que quiero o que llamaron mi atención. Para mí la mejor forma de acercarse a estas piezas y disfrutarlas, obviamente, es tener alguna idea previa de qué es lo que voy a ver. Además, también, si yo tengo una sala ya vista y era lo que me interesaba, me puedo permitir luego vagabundear un poco, derivar por el museo, cual voyeur, para ver si hay algo que me llama la atención y que capaz que ni se me había ocurrido. Porque, a ver, hoy por hoy, ahí mismo, si permiten el uso de celular, que es bastante habitual, uno puede buscar información de algo que le llamó la atención o simplemente puede tomar nota, dedicarse a mirar un rato de alguna otra cosa y después uno investiga en casa y vuelve con otro conocimiento. Ahora, de todas formas, mientras estoy ahí adentro, si realmente no miré nada, justo pasé, me animé, me acordé de este video y me metí a un museo, bueno, existe lo que se llama el guión museográfico, es decir, los museos tienen un orden y también tienen un discurso, una propuesta sobre lo que están exhibiendo. Este guión museográfico suele ser la transposición más didáctica que propone el museo de lo que se llama guión conceptual, es decir, lo que suelen hacer o preparar los especialistas en la organización de las colecciones. Es importante saber que esto existe. En algunos museos van a ver que hay alguna pared con algún texto introductorio, más largo, más corto. Uno puede leer lo que más capture su atención. Lo recomiendo mucho leer, por supuesto. Y entonces ya por lo menos sé en qué sala estoy y qué me propone esta sala, por ejemplo. Y luego, por supuesto, puedo empezar a ver las obras y las obras también tienen una serie de información en las cartelas. De hecho, les voy a dejar por acá un video que quizás les sea de utilidad, que tiene que ver con el tema de las atribuciones, los autores, las escuelas y demás, que bueno, también son pistas para poder acercarse a una obra. Si es una exposición temporal, el guión museográfico es fundamental porque nos dice por qué se hizo esa exposición, cuál es el objetivo de esa exposición y uno ya tiene un puntapié básico para poder pasar a recorrer la sala que la contenga. Con lo cual, siempre estén atentos a la información que me da
el museo, ahí, gratuita, disponible en el momento. Entré al museo, leí la parecita con el guión museográfico y con la propuesta, me puse a mirar las obras, la verdad no entiendo nada, me aburro, culpa. La culpa es algo que genera el museo como espacio que es tremendo. Es bastante común en los públicos de los museos que se acercan a veces por primera vez, que se sienten culpables de no saber, culpables de no entender, culpables de no disfrutar. Acá hay como dos corrientes. Es muy interesante, bueno, Bourdieu también estudió bastante esto. Algunos museos o algunos curadores proponen exponer las obras sin ningún tipo de explicación, como si las obras se dieran a entender por sí mismas. Y esto, para mí, es una mirada personal, genera una barrera enorme con el público, porque uno no tiene por qué saber ni por qué interpretar ni ver maravillas donde no encuentra nada. Y aún así, muchas veces, cuando tienen un guión, tienen una suerte de ficha explicativa, que es lo más común, es una manera también que tiene el museo de acercarse a su público, bueno, a veces habla de periodos, de cosas que no entiendo. Esto es un tema, es una de las barreras más grandes para acercarse a un museo, porque realmente genera esa sensación de de ignorancia, de que uno no sabe, de que uno debería saber, y finalmente de que eso no es un espacio para mí. No debería estar acá si no entiendo nada. Esto es para la alta cultura, para la gente que sabe. Y la verdad, lo primero que hay que decir de esto es que hay que desacralizar el espacio y este sentido común del museo. Como vimos en este ejemplo del Salón de París, a los inicios, a ver, hay gente que sabe, hay gente que no. Está en uno encontrar el espacio para el disfrute, pero no es que nadie me va a estar mirando de reojo a ver si yo sé, o no debería hacerlo. De hecho, nadie del museo lo va a hacer. De hecho, una de las grandes preocupaciones de las áreas educativas de los museos justamente es generar más cercanía por el público y que las personas puedan realmente disfrutarlo. Si no, esta libertad de ir a un museo, de la gratuidad, de la circulación, ¿para qué sirve? Acá la escuela debería cumplir un rol fundamental. Hay muchos que se acercan al museo las primeras veces desde la infancia, no porque nos llevó mamá o papá, sino porque nos llevó la escuela. Y es una labor súper importante de acercamiento entre la escuela y el museo. Si uno no tuvo esa experiencia de acercarse a un museo y de tratar de entender algo de la escuela, bueno, podemos ir con un amigo que nos aliente un poco más a acercarnos, incluso tener la libertad de conversar con alguien, con un amigo o bueno, con uno solo y terminar tirando aproximaciones, a ver qué le genera a uno. Acá también hay que estar atentos porque algunos museos ofrecen la posibilidad gratuita en general, no todos por supuesto hay que ver, de hacer algunas visitas guiadas con alguien del propio museo que muchas veces o te cuentan las obras principales de la colección o bueno, a veces son visitas con recorridos temáticos, pero bueno, lo importante es que uno está con otras personas y está con un guía que lo orienta un poco dentro del museo. Acá se suma también algún aspecto que depende del museo. En la mayoría, hay guardias de sala que están en realidad para proteger las obras o para ver que no le pase nada a las obras o para evitar posibles delitos, posibles robos. En algunos lugares también han puesto lo que se llaman orientadores de sala, en donde uno debería acercarse y poder hacer una pregunta o simplemente decirle, mira, contame un poco qué es esto y bueno, se supone que esta persona lo explica. Los museos han trabajado y están trabajando bastante sobre estos dos personajes que circulan por el museo a nivel institucional, el guardia de sala o el orientador, para tratar de que claramente las personas sientan que su pregunta no molesta, porque a veces está la distancia que generan estas personas que uno ni se acerca, ni se anima a acercarse a preguntarlo. De hecho, hay experiencias, sobre todo en muchos museos, en donde no hay gente, que a veces da la sensación de que el guardia lo persigue a uno, porque uno anda medio solo deambulando por las salas. Y el guardia, bueno, claro, tiene que más o menos proteger, y si uno está solo o hay dos personas, como que parece que las persigue. Pero bueno, a ver, oídos sordos a estas cosas. Y de hecho, los guardias de sala saben un montón, saben mucho del movimiento del público, y bueno, uno puede acercarse y preguntarle si está medio perdido para dónde ir o no, no los va a comer. Y ahora, último punto, vamos a pensar, los que vamos al museo, ¿cómo somos? Es muy común que el público del museo suele ser medio mirón y criticón y tenemos que cambiar esa actitud. Hay alguien que se paró con el celular en el pasillo.
¿Por qué me molesta? Problema de él si se paró con el celular. Uno está en un museo a veces horas. No puede estar todo el tiempo prestándole atención a todo lo que ve porque te explota la cabeza. Si alguien agarró un celular para responder un mensaje o quizás lo agarró para buscar información sobre una pieza, bueno, vamos, ¿qué me importa a mí? Que esté ahí parado buscando lo que quiera o haciendo lo que quiera. A veces hay que descansar un poco la mente. El que se sienta todo el tiempo en los pocos asientos que hay. A ver, los museos son lugares muy especiales. En la medida en que tratan de generar una buena experiencia estética, la verdad es que también son incómodos porque, a ver, los cuadros o las obras o las esculturas están a una determinada altura, con una determinada iluminación. Uno está parado, no hay una cinta transportadora, se tiene que mover de sala en sala, está parado frente a las piezas. La verdad es que se cansa. Que alguien aproveche un rato para sentarse en uno de los pocos asientos que hay que no son para nada cómodos en la mayoría, bueno, está más que bien, no hay nada que decir. De hecho, es un momento para descansar un poco la mirada, incluso para pensar si uno quiere hacer o ir a ver otra cosa y no molestar a nadie, o mismo para descansar, simplemente estar ahí. Ese espacio es nuestro. El otro punto, ¿cuánto tiempo tengo que estar delante de una obra? Es muy común que uno vea que una persona a veces está mirando una sala y está, no sé, 15 minutos, parece que lo cronometra con cada hora, porque si no queda mal, porque evidentemente se van a dar cuenta que no sé nada. Uno está delante de una hora el tiempo que quiere estar. Vamos a lo mismo. Es mi momento de entretenimiento, es mi momento de aprendizaje, es un momento para disfrutar y en un espacio que es mío. Entonces, digo, en la medida que es patrimonio de todos, es mío. Entonces, estoy delante de una obra el tiempo que quiero y si me quiero saltar 3 que no me llaman la atención, me las salteo. No tengo por qué recorrer uno por uno, si no se hace una experiencia agotadora. Por supuesto que el que lo hace y lo disfruta está perfecto, pero a veces no nos tenemos que sentir obligados por el entorno a hacer determinadas cosas. Lo digo yo que soy una salvaje para ver algunas cosas. A veces me meto a un museo para ver algo puntual, 1 o 2 cosas, no para hacer un recorrido. Y ahí, como directo a lo que quiero ver y lo que me interesa, tomar apuntes, anotar o visualizar. De hecho, hagámonos amigos del cafecito del museo y de la tienda del museo. Yo muchas veces los uso como instancias intermedias de descanso, sobre todo cuando estoy en situación de turismo, en donde sé que no puedo volver todos los días al lugar. Entonces, bueno, a veces hago un recorrido de 1 hora, 2 horas, depende lo que esté mirando, lo que haya visto. Bueno, el bookshop o el cafecito son instancias para seguir en contacto con ese ámbito, seguirlo disfrutando y tener una pequeña recreación y un pequeño descanso para poder seguir. Y ahora hice el recorrido desde casa hasta estar delante de una obra. Miren todas las barreras que sorteé para llegar hasta aquí. ¿Y qué hago? Bueno, eso es algo que si les gusta y les interesa, lo vamos a dejar para una próxima entrada de especial de martes. ¿Qué hago delante de una obra? ¿Cómo miro una obra? ¿Qué tips puedo tener para empezar a entender algo que no conozco? Una última reflexión sobre todo lo que hablamos hasta acá. Tratamos de desmitificar un poco la instancia del museo, el hecho de no conocer los códigos, no haberlo visitado nunca, animarse por primera vez, sacar algunos miedos, pero el mito más importante y que tenemos que sacarnos de la cabeza, todos, instituciones culturales, público de museo, es el que de la persona que no va al museo es porque no sabe valorar la cultura, no tiene interés por la civilización, es una persona que no quiere salir del estadio donde está y no se quiere elevar. Bueno, esto no es un problema individual, no es un problema de una persona. Por eso mencioné unas cuantas veces a la escuela y por eso los museos suelen tratar de trabajar bastante para acercarse al público. Y también por eso algunos de nosotros, así gratuitamente, nos gusta hacer difusión. A veces uno se siente mucho más cómodo accediendo a entender un autor y una obra a través de un video de YouTube, por ejemplo, o a través de algún documental o algo por el estilo con el que se cruce. Eso hace que luego uno pueda quizás ir al museo y disfrutarlo de otro lugar, no sentirse tan outsider. Si alguien no ha ido nunca a un museo es porque no se dio y mucho tiene que ver la sociedad en eso y mucho tienen que ver las instituciones culturales en eso. Entonces, a sacarse el prejuicio de que el que no va al museo no le importa la cultura y animar y a invitar a hacer una recorrida, al menos exploratoria. Créanme que uno
que por lo menos es una experiencia personal, termina disfrutando bastante este espacio. Hasta aquí entonces esta entrada especial. Espero les haya interesado, les haya resultado de utilidad. Quizás algunas cosas parecen muy obvias, pero cuando uno no entró a un lugar por primera vez, no lo son. Hagan de cuenta que entrar a un museo, si no fueron nunca, es lo mismo que, no sé, cuando uno tiene que hacer un trámite de eso que no tiene la menor idea. Bueno, igual esto, lo del museo, créanme que es más fácil. Bueno, hay que preguntar, no hay que tener vergüenza, hay que animarse y hay que hacerse al código, simplemente eso, y disfrutarlo con el tiempo y desde el lugar con el que nos sintamos cómodos. No dejemos que muchas veces por el tipo de exposición que requiere un museo, por el tipo de espacio que construye, genere una sensación, un estilo de comunicación que nos parezca distante. Es un espacio para todos. Me encantaría realmente que no estuviéramos en esta situación de pandemia. Si no, los invitaría, haríamos algunos grupos para ir a recorrer algún museo. ¿Les gustaría hacer algo así? Déjenme en los comentarios. Es bastante, uno se siente, no sé, ustedes, yo me siento más cómodo cuando nunca fui a un lugar si voy con alguien que ya conoce, que por lo menos sabe por dónde meterse. Pero bueno, también tómelo como una aventura. Hay que divertirse. Son lugares en donde, además de eso, podemos encontrar, créanme, no solamente momentos muy agradables, sino descubrir cosas que ni se nos habían ocurrido. Me callo de una buena vez. Muchas gracias por este especial. Esperemos encontrarnos en algún martes próximamente. Nos vemos, como siempre, todos los viernes con nuestra entradita de arte habitual. Adiós.